Entonces, ¿hasta dónde escuchaste? Vamos a iniciar otra vez, ¿listo? Bueno, como tenía inconvenientes un poco con el internet, vamos a iniciar de nuevo. Entonces estábamos en la definición de residuos. Les contaba que residuos hecho peligroso tienen unas definiciones establecidas en los decretos 4741 del 2005 y en el decreto 2981 del 2013. El que estamos viendo actualmente, esta definición está en el decreto 2981 del 2013 y el siguiente, que es específicamente el de residuos peligrosos, hace parte de la definición del decreto 4741, en el cual estábamos hablando de que los residuos tienen unas características de corrosividad, de reactividad, de explosividad, que además pueden ser tóxicos o podrían ser inflamables, infecciosos o radiactivos, y por ende causar daño a la salud humana y al medio ambiente. Y también dentro de la norma se especifica que los contenedores donde han estado estos residuos o estas sustancias químicas pueden ser también residuos peligrosos. En cuanto a la normatividad de residuos peligrosos, pues aunque específicamente el decreto 4741, que es el que reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos peligrosos, se salió en el 2005, hay una historia de preámbulo, es decir, de antes, del tema de residuos peligrosos. Entonces, por ejemplo, existe el decreto 2811 del 74, que habla que es el Código de los Recursos Naturales, pero pues ahí también se menciona parte de los residuos que pueden ser especiales o que pueden tener un manejo específico. En el 89, bueno, en el 79 sale la ley novena del 79, que ya sabemos que por esta se toman medidas sanitarias y se incluye pues también el manejo de los residuos. El convenio de Basilea, que fue en 1989, donde se habla del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Luego la Constitución Política, donde obviamente todos los colombianos tenemos derecho a un ambiente sano. En la ley 99 del 93 se crea el Ministerio de Medio Ambiente. En la ley 253 del 96 se aprueba específicamente el convenio de Basilea y se aprueba que seamos firmantes de este convenio, en el cual la idea es no recibir ni entregar residuos peligrosos a otros países, bueno, a menos de que tengan pues unas condiciones especiales de disposición final o de aprovechamiento que nosotros no tengamos en el país. En 1998 se hace el convenio de Rotterdam, donde se habla de la aplicación consentida para el uso de ciertos plaguicidas y también la sustitución de algunos productos químicos peligrosos. Colombia pues establece el convenio de Rotterdam y el convenio de Estocolmo, que también habla de contaminantes orgánicos persistentes, y en el cual pues hemos tratado de cambiar, de modificar, sustituir o reducir el consumo de estas sustancias. En el año 2012 sale el decreto 1609, que es un decreto del Ministerio de Protección Social, del Ministerio de Tránsito y Transporte y el Ministerio de Ambiente, en el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas. Y ahí es donde se establece pues, que se requiere identificación, señalización e información de emergencia para el manejo de estos residuos. Bueno, estaba mirando qué información tenía aquí de Milena o si había alguien más que se había conectado, pero veo que no. Entonces, sigamos hablando. Tenemos también la ley 1259 del 2007, ya después de que sale el decreto 4741, en el cual se reglamenta el manejo de residuos peligrosos, y pues la política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos también para un primer periodo de 2006 a 2018, y sale esta ley 1259 por el cual específicamente se aprueba el convenio de Rotterdam y pues también parte del manejo de las sustancias químicas y productos peligrosos que se puedan traer
o si se pueden también aplicar dentro del país. En el 2007 también sale la resolución 1362 del 2007, donde se establecen los requisitos para el registro de generadores de RESPEL, de residuos peligrosos. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto, aunque yo sé que Milena conoce el tema porque tiene que hacer el registro de generación. Y también tenemos la resolución 0062, donde se adoptan protocolos para hacer caracterización de residuos peligrosos, ya que el decreto 4741 indica que en sus 3 anexos, que depende de la composición o las características de los residuos, requieren pues la identificación de sus componentes o de la peligrosidad que pueda establecerse. También tenemos en el 2008 la ley 1196 del 2008, por la cual se aprobó pues el convenio de Estocolmo, que ya es el tema de compuestos orgánicos persistentes para reducir el consumo de refrigerantes o de sustancias que pueden ser agotadoras de la capa de ozono. Y ya se comienzan a establecer normas específicas para algunos residuos, como por ejemplo la ley 1672 del 2013, donde se adopta una política para el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además, también a partir de esa ley salen otras normas y otros decretos que hablan acerca de residuos peligrosos, que ya los vamos a ver más adelantico. Y en el 2015 se establece pues, el decreto único reglamentario del sector del medio ambiente y desarrollo sostenible, pues que ya lo conocemos y establece toda la temática con respecto al tema ambiental. Bueno, hablando específicamente del decreto 4741 del 2005, hay que pensar que este incluye pues 3 anexos. El primer anexo corresponde a los residuos peligrosos clasificados en procesos o actividades que están en una corriente de Y1 a Y42, que significa que se da una clasificación por componente o por proceso y actividad. Y en el anexo 2 hay una lista de 60 corrientes de residuos, que es un listado que se estableció en el convenio de Basilea en los anexos 1 y 8, y es el mismo que se reporta en el registro de generadores de residuos peligrosos ante el IDEA. Bueno, pues nuevamente mencionamos las características que se requieren para que un residuo sea peligroso. Las características son pues que sea corrosivo, que pueda generar algún tipo de radioactividad o de reactividad también, que pueda ser explosivo, que pueda ser tóxico, inflamable o infeccioso. Y a esa característica pues le decimos CRETIP. CRETIP, creo que ustedes lo conocen cuando hacen el registro de los residuos peligrosos, es un acrónimo que indica pues específicamente las características de esos residuos. Bueno, de acuerdo también con la información registrada por el convenio de Basilea, pues hasta el año 2015 tenemos que Colombia generó 406.078 aproximadamente toneladas hasta el 2015 de residuos peligrosos, y los 3 mayores generadores de residuos peligrosos a nivel mundial en el año 2016, de acuerdo pues con este convenio, fueron Rusia, que tienen cerca de 5.500 millones de toneladas, China con 53.5 millones de toneladas y Alemania, que genera 17.2 millones de toneladas de residuos peligrosos. Pues obviamente eso está ligado también a su desarrollo industrial. Y los países que generan menor cantidad de residuos peligrosos son países muy pequeños, como por ejemplo Santa Lucía, que queda en el Mar Caribe, en Guinea, en África, que genera 1.800 toneladas, y Andorra, que también en este caso está ubicado en el sudeste de Europa, genera 1.923 toneladas aproximadamente, que son países pues relativamente pequeños y tampoco su desarrollo industrial es muy grande. Entonces, esas son cifras del convenio de Basilea. Para el caso de Colombia, tenemos también una generación de residuos hasta el año 2017 aproximadamente, donde encontré la información actualizada, en el cual se evalúa desde el 2012 hasta el 2017. En esos años se tiene pues que hay bastante diferencia dentro de la producción, pero pues podemos ver que va en crecimiento el 2017, donde se generaron 489.058 millones
perdón, 489.058 toneladas de residuos peligrosos. Bueno, con respecto a cuántos establecimientos han reportado los residuos peligrosos durante ese mismo periodo de evaluación, vemos que ha crecido el número de establecimientos o de empresas que reportan sus residuos peligrosos. En el año 2017 se tenía un reporte de 14.067 lugares, industrias, hospitales, entidades de salud, etcétera, que generan o que reportan sus residuos peligrosos ante la plataforma del IDAM. Hablamos un poco acerca de residuos peligrosos. ¿Qué puede ser un residuo peligroso? Pues un residuo peligroso pueden ser diversos tipos de residuos, que ya hablamos de las características que pueden estar, pero a nivel cotidiano tenemos varios que son, se usan bastante, son por ejemplo las luminarias, aunque en este momento ya se está haciendo un reemplazo por materiales LED. Se tiene también el tema de envases y embalajes de sustancias químicas, sustancias agotadoras de la capa de ozono como los freones, como los refrigerantes, tenemos baterías también como vemos ahí, plomo ácido, o tenemos residuos eléctricos y electrónicos. Para este tipo de residuos, bueno, como les decía también los recipientes y embalajes, o los lodos o suelos contaminados con aceites o residuos peligrosos, también toman esa misma denominación. En el caso de los residuos peligrosos, tenemos que, de acuerdo con el IDEAM, en el año 2017, el residuo que más se generaba en Colombia eran los residuos de emulsiones y desechos de aceite o agua o de residuos de hidrocarburos y agua contaminada. Estas emulsiones tuvieron más o menos un registro del 51% del total de los residuos y ascendían a 250.067 toneladas aproximadamente. Otros residuos han sido los residuos clínicos resultantes de tensión médica, que tienen pues su código Y1, los desechos de aceites minerales no aptos para el proceso de destinación, es decir, los aceites que no cumplen las condiciones de calidad y son desechados pues, por los productores. Tenemos también las baterías de plomo o algunos residuos que tienen constituyentes de plomo, como lodos, como acumuladores, como baterías que puedan tener pues, este tipo de residuos. También hay residuos resultantes de operaciones industriales en general, que son reportados cuando no se encuentra una denominación completa. Y otra industria que genera una cantidad importante también de residuos son los residuos de producción de petróleo y asfalto o también del tratamiento de coque, como vemos ahí. Otros residuos que se generan mucho en Colombia son los residuos de producción y preparación de tintas, colorantes, pigmentos o pinturas. A su vez también tenemos otros residuos que hacen parte de la limpieza o la depuración de gases industriales. Y por último, pues los envases o contenedores que pueden tener algún tipo de sustancia incluida en los anexos. Entonces, esta información que acabamos de ver, la podemos ver en esta gráfica también, donde se ve que el residuo con mayor cantidad de producción en Colombia son los lodos y los hidrocarburos y emulsiones de aceites que se generan en el país. Es probable que otros residuos estén en mayor proporción, pero pues estos son los registros que se tienen ante el IDAM, pues porque todavía existen muchos residuos o muchas entidades que no están registrando la información de sus residuos. Como les decía, un residuo importante también es este tema de los aceites usados. Actualmente la ANH, que es la Asociación Nacional de Hidrocarburos, tiene un programa para hacer la recolección en la fuente de los aceites usados y darles un tratamiento adecuado precisamente para hacer su reuso. Entonces, no sé si sabían, pero los aceites usados, además, los gestores autorizados pagan por comprar este aceite, entonces esto motiva también a que se haga una separación en la fuente de manera eficiente. Otros residuos que también pueden generarse y que estaban dentro de esas tablas estaban los filtros y los óleos pues, contaminados con esos hidrocarburos, que son residuos que en algunos casos pueden reutilizarse y en otros pues tienen que disponerse como
residuo peligroso. Hablemos un poquito de la normatividad en el manejo de estos hidrocarburos y aceites usados, teniendo en cuenta que es el residuo que más se genera en el país, el residuo peligroso. Tenemos inicialmente el decreto 321 de 1999, por el cual todas las empresas que tengan almacenamiento de hidrocarburos, sustancias nocivas o algún derivado pues, de los hidrocarburos, debe tener un plan de contingencia contra derrames o contra accidentes que se puedan generar con estas sustancias. Es decir, que empresas como Ecopetrol, como las empresas que almacenan o producen hidrocarburos como, no sé, Chevron, Texas, etcétera, deben tener un plan nacional de contingencia y ese plan nacional de contingencia debe estar registrado ante la autoridad ambiental y también ante la autoridad de emergencias, que en este caso pues es el IDGER. Tenemos también para Cundinamarca que hay una resolución CAR, que es la 1073 del 2003, en el cual se adopta un procedimiento para la gestión de aceites usados en Cundinamarca y la CAR todo el tiempo está controlando en los municipios de Cundinamarca que se esté haciendo pues una separación efectiva. Al igual en Bogotá tenemos la resolución 1188 del 2013, esa resolución 1188 del 2003, perdón, es una resolución que expidió en ese tiempo el DAMA, que ahora es la Secretaría Distrital de Ambiente, en el cual se establecen normas, procedimientos para la gestión de aceites usados también en Bogotá. Con respecto al tema de baterías, hay una normatividad importante acerca del manejo de estas baterías, que son la resolución 372 del 2009, en el cual se solicitan planes de gestión de devolución de productos postconsumo para baterías usadas y de plomo ácido. Entonces, la empresa MAC, que vemos aquí en la imagen una de sus baterías, la empresa MAC actualmente tiene una licencia ambiental para el manejo de todas las sustancias o los residuos peligrosos, en este caso el plomo y el ácido sulfúrico, que están dentro de sus celdas, para el aprovechamiento dentro de su planta. Entonces, lo que se hace actualmente es que cuando se cambia la batería del carro, se lleva precisamente a una gran superficie y en este caso, específicamente, esa gran superficie se encarga del transporte y de la entrega de las baterías al plan postconsumo y MAC se encarga del aprovechamiento nuevamente de esos ánodos de plomo, limpia el ácido sulfúrico y vuelve a constituir las baterías. Lo único que no se reutiliza de esta batería como tal es la carcasa, pues porque como queda en unas condiciones pues no muy notables, se le da disposición final. Para el caso de las sustancias que son agotadoras de la capa de ozono, hablábamos del convenio de Estocolmo. Hay un convenio, o bueno, en ese convenio se especifica el uso y la restricción de algunas sustancias. Por ejemplo, los clorofluorocarbonados que se utilizaban para procesos de presión dentro de algunos aerosoles ya han sido cambiados y modificados por otros gases como el butano, como el propano, o también como el CO2, que actualmente ya se utiliza más en Estados Unidos. Esos refrigerantes también han tenido pues una reducción dentro de su importación para cumplir con el objetivo del convenio de Estocolmo. Con respecto a los residuos eléctricos y electrónicos, ya hemos hablado de la Ley 1672 del 2013, donde se adopta la política pública para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y además se tiene el decreto 284 del 2018, que realmente es un decreto nuevo, en el cual se habla de la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y se especifica que pueden haber planes postconsumo o se puede hacer aprovechamiento. En el tema de residuos eléctricos y electrónicos había un gran vacío precisamente porque como se especifica que es un residuo peligroso y no se especificaba el tema de aprovechamiento, algunas entidades que hacían el despiece de las tarjetas electrónicas o el desmantelamiento de estos equipos a veces eran requeridos ambientalmente porque existía ese vacío de aprovechamiento. Actualmente en el decreto 284 se establece que muchas de esas partes pueden ser aprovechadas, pero pues que hay que informar a la autoridad ambiental. También tenemos la resolución 1115 del 2010, en el cual hablamos acerca de las luminarias fluorescentes.
En este caso se habla específicamente de los sistemas de recolección selectivos y la gestión ambiental de los residuos de bombillas o de luminarias. La idea, pues obviamente, es hacer la modificación de este tipo de equipos o este tipo de insumos debido al contenido de mercurio. En este caso, pues el mercurio es bastante tóxico y pues lo que se espera es limitar el uso de este metal, de acuerdo también con el convenio de... Ay, olvidé el nombre del convenio. ¿Cómo se llamaba el convenio, Milena? ¿Te acuerdas? Ah, hola Lady, ¿cómo estás? Ahí te veo conectado. De Minamata, el convenio de Minamata, sí, efectivamente, que es el convenio que habla específicamente del reemplazo de los residuos de mercurio en el país y pues en el mundo. Nosotros firmamos ese convenio y actualmente tenemos también una norma para la reducción del consumo de mercurio que el otro año entra en vigencia específicamente para el proceso de minería artesanal. Y dentro de 5 años más, es decir, en el 2025, se espera eliminar el uso del mercurio totalmente en el país. También pues en procesos industriales y en procesos de minería a gran escala. Bueno, hablemos de la normatividad legal sobre residuos infecciosos, aunque yo sé que Milena es una experta en este tema y nos puede hacer de pronto más aportes. Pero la normatividad con respecto a residuos infecciosos, hablamos específicamente del decreto 351 del 2014. En este se reglamenta la gestión integral de residuos generados en la atención de salud y otras actividades. Este tipo de residuos, como son los de atención en salud, abarcan no solo el tema de residuos hospitalarios, sino se abarca un tema mucho más amplio como residuos de peluquerías, residuos de veterinarias, residuos de centros estéticos y de centros donde se realicen pues, procedimientos odontológicos también. Entonces, actualmente se han ampliado las rutas y el servicio de recolección de residuos debido a la demanda de esta norma precisamente para la gestión integral de esos residuos generados en atención en salud. Milena, ¿quieres aportar algo más? Bueno, Lady está escribiendo. Milena se fue. Ay, sí, ¿qué pasaría? ¿Será que también se le fue la luz? A mí se me fue la luz hace un rato, Lady. No sé si viste la presentación, pero igual, no importa. No hay lío. Yo voy, sí, vamos a seguir hablando del tema y la clase está siendo grabada para que el resto de tus compañeros, si no están conectados, pues puedan ver la presentación. Bueno, Lady, sí, sigamos hablando. Entonces, con respecto a este tema de clasificación de residuos de atención en salud y otras actividades, tenemos pues también la clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos. En el caso de los no peligrosos, pues sabemos que hay residuos aprovechables y residuos no aprovechables en estas entidades también, pero además, dentro de los residuos de origen biológico o infeccioso tenemos los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes y los residuos de animales. Dentro de residuos también de atención a la salud tenemos algunos residuos de desechos radioactivos debido pues, a los equipos con los cuales se hacen algunos exámenes como resonancias magnéticas, etc. Y tenemos otros residuos peligrosos que pueden ser ya con las características que vimos, que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables, que pueden ser derivados pues, del uso de sustancias químicas dentro de los procesos de desinfección, los residuos también de medicamentos vencidos, entre otros. Con respecto a normatividad, también incluí otros residuos que son considerados no solo peligrosos, sino también especiales, es decir, que requieren una gestión integral. Y dentro de esos tenemos pues los plaguicidas, que sí son residuos peligrosos. En este caso tenemos la resolución 1675 del 2013. Hablamos también de medicamentos vencidos, donde se establece pues, los planes post-consumo para los medicamentos vencidos, que hacen parte de la resolución 071 del 2009. Las baterías plomo ácido, que ya habíamos mencionado, resolución 072 del 2009, pilas y baterías,
que hacen parte de la resolución 1297 del 2010, que hablamos específicamente de los planes post-consumo de pilas y baterías. En este caso pues son ya pilas que se utilizan para elementos eléctricos y electrónicos y baterías de celulares, computadores, etc. No las baterías plomo-ácido de los carros, sino el otro tipo de baterías. Tenemos también luminarias y bombillas, que ya lo hemos mencionado. Computadores y periféricos, es decir, los RAE también se separan dentro de computadores y periféricos también para el tema de aprovechamiento. Ahí tenemos la resolución 1512 del 2010. Y como residuos especiales tenemos las llantas usadas, que en este caso hablamos de la resolución 1552 del 2010, donde se establece que se debe hacer también un programa postconsumo para este tipo de residuos. Dentro del informe del convenio de Basilea, o que el Ministerio le envió al convenio de Basilea, tenemos que la generación de residuos peligrosos también se ha establecido por tipo o por actividad económica. En el país, el 32% de los residuos se deben específicamente, 32 o 33%, a la extracción de petróleo crudo. Además, también en un segundo lugar está la fabricación de productos de refinación del petróleo, es decir que cerca del 43% para el 2017 se establecían específicamente de la industria de hidrocarburo. Ya un 7% se tienen de actividades hospitalarias o de salud, como lo hablábamos hace un momento. Tenemos también actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, que también son actividades de hidrocarburos. Y tenemos industrias básicas de hierro y acero, que pueden ser procesos de minería o procesos de fundición. Pero pues en el país se sigue viendo que la mayor cantidad de residuos peligrosos son generados pues, por los procesos específicamente de extracción de petróleo y de transformación de esos hidrocarburos a otro tipo de combustibles o sustancias. Otro tipo de residuos que se generan mucho son las pilas, baterías y acumuladores eléctricos. También otros residuos por la fabricación de maquinaria y equipos de usos generales, como la línea blanca, por ejemplo, o como los vehículos también, camiones, etc. Se tienen residuos del proceso de autopartes. Se tienen residuos también de la extracción de hulla, es decir, de la minería de carbón. Y tenemos también comercio de combustible, es decir, las estaciones de servicio como tal. Como les decía, pues también, además de que son considerados los envases y embalajes residuos peligrosos, cuando estos envases y embalajes aún no son residuos, sino mantienen o almacenan esas sustancias o materiales peligrosos, deben tener también un tipo de identificación. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente pueden indicar cuál es el riesgo que se genera precisamente dentro del proceso. En este caso, vamos a hablar acerca de 4 normas que existen actualmente, que son las mayor usadas en el mundo para el embalaje y el rotulado de residuos peligrosos. Entonces, en este caso tenemos, pues, para algunos productos químicos tenemos la identificación específicamente de la Unión Europea. Tenemos también otra identificación que es la identificación de Naciones Unidas, y tenemos otra norma pues importante que se está utilizando actualmente, que es el Sistema Globalmente Armonizado, y tenemos el rombo NFPA, que en este caso el rombo NFPA se utiliza sobre todo para almacenamiento de sustancias químicas pues en lugares de almacenamiento, como lo dije, no como el de Naciones Unidas que se utiliza para transporte, pero ya vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, de acuerdo con el decreto 1609 del 2002, que es el de manejo o transporte de sustancias químicas y de residuos peligrosos, todos los vehículos deben adoptar la NTC 1692. La NTC 1692 nos habla acerca de la clase de identificación o de pictograma que utiliza las Naciones Unidas. Entonces vamos a ver que hay 9 clases. Están los explosivos, los gases comprimidos, los líquidos inflamables, los sólidos inflamables, los oxidantes y peróxidos orgánicos, los tóxicos e infecciosos, los radioactivos, los corrosivos o los misceláneos.
Entonces veamos, por ejemplo, en el caso del código ONU, tenemos la primera parte, que tenemos la clase 1, que son todas las clases de explosivos, de sustancias explosivas. Tenemos también el número 2, que son los gases, específicamente. Tenemos también el número 2, que siguen siendo gases, pero gases que pueden ser no inflamables y pueden ser tóxicos. Tenemos la clase 3, que son líquidos inflamables. La clase 4, que hablamos específicamente de sólidos inflamables. Sólidos, además de que son inflamables, pueden ser reactivos o pueden ser también sólidos, como en el caso del 4.3, que pueden ser sólidos que se encienden en contacto con agua, como el sodio, el potasio, el cesio o el francio, que son altamente explosivos cuando entran en contacto con agua. Tenemos algunas otras sustancias como gases oxidantes o sustancias oxidantes como los peróxidos de hidrógeno, otros tipos de peróxidos orgánicos como el peróxido de benzoilo, que son altamente inflamables. Por eso se dividen en 5.1 o en 5.2. En este caso, pues los peróxidos orgánicos pueden ser inflamables. Tenemos también, en el caso de las sustancias tóxicas, tenemos el 6.1, que son todas las sustancias que pueden ser letales para la vida, como el cianuro, como el arsénico u otras sustancias. En el caso del 6.1 tenemos sustancias infecciosas, que lo vemos pues en todos los hospitales y en centros de salud. Tenemos la clase 7, que son clases radioactivas. Los radioactivos además pueden ser reactivos y esos son los que tenemos en color amarillo específicamente. Tenemos también los residuos de clase 8, que son residuos o sustancias, químicas corrosivas. Y tenemos también el rombo de clase 9 o el pictograma de clase 9, que es para misceláneos o sustancias que no tienen una identificación en sus componentes. Bueno, se ha bloqueado un poquito aquí el computador, pero ya... Aquí estamos viendo algunas sustancias que son las sustancias, o más bien el código de identificación de la Unión Europea. En este caso se utiliza para productos químicos. Algunas de las sustancias que han sido importadas de la Unión Europea se pueden ver este tipo de pictogramas. Aquí tenemos pues las X que significan irritantes, están acompañadas de la letra I o nocivos, y la X tiene una M. Se tiene también el círculo con la llamita, quiere decir que son sustancias reactivas como comburentes, oxidantes, óxidos orgánicos, sustancias tóxicas que pueden ser letales, el de la calavera. Tenemos también sustancias inflamables y extremadamente inflamables, que son la llamita, la F y la F+. Sustancias corrosivas. Tenemos también el peligroso para el medio ambiente y tenemos sustancias explosivas, en este caso para el código de la Unión Europea, que se utiliza todavía mucho en productos químicos. El rombo de NFPA, que es de la norma 704, es un rombo que específicamente se establece en Estados Unidos. Este se utiliza para el almacenamiento de sustancias y nos da información como los niveles de riesgo, como la inflamabilidad, la reactividad o el riesgo específico que puede tener una sustancia. En el caso del color azul, se puede calificar de 0 a 4, siendo 0 pues el menor riesgo y siendo 4 pues un riesgo mortal a la salud. Y pues se pone el numerito dentro del color. Así se puede encontrar también en las hojas de seguridad. Para el caso de la inflamabilidad también se puede calificar de 0 a 4. 0 es pues específicamente que la sustancia no es inflamable. El número 1 es que se puede inflamar sobre 93 grados. Se utiliza el número 2 si se inflama debajo de 93 grados. Se utiliza el número 3 si la inflamabilidad es debajo de 37 grados o en el caso del número 4 si es debajo de 25 grados centígrados. Hay sustancias pues que son altamente inflamables y de acuerdo con esas condiciones pues se pueden calificar con respecto a esa condición. Otra condición que califica este rombo
es la reactividad. Entonces aquí vemos que dentro de esas características está que el producto puede ser estable, que puede ser inestable en caso de calentamiento, perdón, puede ser inestable en caso de cambio químico violento, puede explotar en caso de choque o calentamiento o puede explotar pues súbitamente en caso de exposición al aire. Y cuando hablamos de riesgos específicos, hablamos de que la sustancia puede tener un riesgo por corrosividad, puede ser radioactiva, que no puede apagarse con agua porque puede generar gases o puede generar una explosión o puede generar una inflamabilidad mayor. También si tiene algún tipo de riesgo biológico, ¿cierto? Y si puede ser un oxidante que pueda generar algún tipo de reactividad con otros productos. Bueno, y digamos que este es el que se está utilizando más en Colombia. Estamos hablando de un sistema que específicamente engloba o encierra varios de esta señalización que vimos anteriormente, y es el sistema globalmente armonizado. Entonces, pues el sistema globalmente armonizado se basa precisamente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, generada en el 92, donde existe una preocupación sobre el sistema de clasificación y etiquetado de las sustancias químicas y de los residuos peligrosos. Entonces, se establece que debe haber un sistema que se utilice a nivel mundial y que además sea fácil de comprender. Entonces, por eso se comienza a trabajar en un sistema globalmente armonizado. Ese sistema globalmente armonizado se adoptó en el país, específicamente en el decreto 1496 del 2018, es decir, que es relativamente nuevo, actualmente se está utilizando y podemos ver que ese sistema globalmente armonizado tiene varios pictogramas pues interesantes. Tenemos nuevamente el pictograma de la bomba explotando, en este caso se refiere específicamente a la condición de explosividad. Tenemos nuevamente el pictograma de la llama que pues, se refiere a inflamabilidad. Las llamas sobre el círculo, como lo establece el sistema globalmente armonizado, son para sustancias reactivas o oxidantes que puedan generar pues, gases o inflamabilidad en presencia de ellas. También hay una botella de gas que se refiere al transporte o al manejo de sustancias y gases comprimidos específicamente. Se tiene nuevamente la señalización de la manito y la barrita con las gotas haciendo como alusión al proceso de corrosión o de quemadura. Entonces, y se sigue hablando de corrosión con este pictograma. También el sistema globalmente armonizado habla de la calavera y de las tibias cruzadas, que se refiere a la toxicidad de alguna sustancia. El signo de exclamación es el caso de alguna sustancia que requiera algún tipo de condición especial o alguna información especial. Y podemos ver también, más adelante vamos a ver que se pueden utilizar varios de estos rombos. No es necesario utilizar uno solo y esto me puede generar pues mayor atención en este caso. Cuando hablamos de peligro para la salud, se habla acerca de sustancias que puedan generar peligro por inhalación o por contacto. Y pues es un dibujo nuevo que no hace parte de los otros sistemas de pictogramas, pero específicamente habla de esos riesgos que pueden generar, que no son letales, pero que sí pueden generar enfermedades por contacto con estas sustancias. Y el peligro para el medio ambiente, que es el pescadito con la barriguita hacia arriba, y en este caso hablamos de el Código de la Unión Europea, que fue adoptado en este caso del sistema globalmente armonizado. Entonces aquí vemos que los pictogramas que vimos anteriormente, el de la ONU, el de la NFPA, el de la Unión Europea, han sido condensados en el sistema globalmente armonizado, por el cual pues se debe utilizar, y todos los países firmantes precisamente del Convenio de Naciones Unidas están actualmente utilizando este tipo de señalización para las sustancias químicas o los residuos peligrosos que se encuentran transportados. El sistema globalmente armonizado trabaja varios frentes con respecto al tema de sustancias químicas. Por ejemplo,
se manejan explosivos, explosivos insensibilizados, gases que pueden ser inflamables, aerosoles, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, autorreactivos, es decir, que pueden generar algún tipo de reacción propia solo por estar en contacto con el medio ambiente, líquidos pirofílicos, sólidos pirofóricos, que pueden ser pues líquidos y sólidos inflamables, que pueden generar algún tipo de inflamabilidad solo por estar también en contacto con el aire. Tenemos también peróxidos orgánicos o sustancias y mezclas corrosivas para metales. Entonces, el sistema globalmente armonizado, pues la idea es que se establece o se concierne a 4 sectores importantes a nivel nacional. En el caso de Colombia, se establece el uso en el transporte, además de pues, que la 1609 del 2002 todavía nos habla de los códigos ONU, entonces muy probablemente vamos a ver un rombo, un pictograma del sistema globalmente armonizado junto a un rombo, un pictograma de la ONU para cumplir las dos normativas. También el sistema globalmente armonizado trata de ingresar dentro de la industria, dentro de los procesos de comprensión de las personas y la capacitación de las personas que manejan sustancias químicas. También en el uso de plaguicidas para el tema de la agricultura, ahí específicamente dar las condiciones de letalidad, las condiciones de exposición que pueden generar este tipo de sustancias y pues los productos de consumo masivo o consumo doméstico. Entonces muchas personas no saben que el clorox o el hipoclorito de sodio puede ser un oxidante fuerte. A veces podemos mezclar hipoclorito con bicarbonato de sodio y eso puede generar una reacción ácida y producir un ácido clorhídrico y la gente no lo sabe. Entonces es necesario estar informado desde el punto de vista de productos de consumo masivo porque las personas a veces no comprenden la peligrosidad de las sustancias que están comprando o adquiriendo para ciertas actividades domésticas. Bueno, ¿cómo funciona el pictograma, cierto, de riesgo o del sistema globalmente armonizado? En este caso, se habla de que el pictograma, por ejemplo, en este caso específico, puede mostrar diferentes, que es el nuevo que les estaba diciendo, puede mostrar diferentes características. Por ejemplo, si genera algún tipo de enfermedad o de exposición que sea cancerinogénica, o que pueda generar algún tipo de mutación de las células germinales o haya una sensibilización respiratoria, una toxicidad para el proceso reproductivo, toxicidad para órganos diana por exposiciones repetidas. Cuando hablamos de órganos diana pueden ser órganos grandes como el hígado, como los riñones, como los pulmones que pueden ser bioacumulados en estas zonas, o una exposición única de riesgo por aspiración, porque en algunos casos las sustancias pueden ser acumuladas o bioacumuladas o simplemente por una exposición simple puede haber un daño letal o un daño tóxico dentro de alguno de estos órganos y producir pues una enfermedad crónica. Además, dentro del sistema globalmente armonizado se habla de que una sustancia puede tener más de un símbolo. Entonces, en este caso vemos un ejemplo de toxicidad aguda. En este caso estamos viendo que se especifica que una sustancia química, no sé, puede ser cianuro de sodio, cianuro de potasio, puede estar identificada con la calavera y además con el signo de admiración que indica que la toxicidad es grave, es decir, que puede ser bastante aguda estar expuesto o consumir algún tipo de esta sustancia. El sistema globalmente armonizado además tiene varios ejemplos para las características. Por ejemplo, en el caso de los explosivos, nos habla de sustancias que puedan tener hidrocarburos como acetilenos, acetaldehídos. Pueden también haber algunos reactivos fuertes como los reactivos que tiene el litio. Nosotros sabemos que las baterías de litio pueden explotar, entonces estas sustancias también están incluidas ahí. Sustancias como compuestos alifáticos, es decir, componentes de hidrocarburo, hidracinas, ácidas, sulfohidraxidas, que son también compuestos que pueden estar inclusive en detergentes, aunque pues no lo conocemos, pueden ser explosivos.
Además, recuerden que las sustancias con nitrógeno, como los fertilizantes, se usan para hacer algún tipo de explosivo a nivel casero. También se tienen átomos de oxígeno, como peróxidos, y sustancias de ozono o base de ozono, que también pueden ser explosivos o pueden generar que una explosión sea aún mayor. Algunas sustancias con nitrógeno, como las hidroaminas, los nitratos, los nitrocompuestos, los halógenos también, que son sustancias, si recuerdan, que tienen cloro, flúor, yodo, que tienen azufre, ese tipo de sustancias halógenas que además pueden generar algún tipo de explosión al ser mezclados con otras sustancias. Y pues en general los semihalógenos o los O halógenos, que son óxidos o son sustancias orgánicas mezcladas con nitrógeno. En este caso pues pueden generar algún tipo de explosividad. También para el caso de explosivos tenemos 5 niveles. Tenemos del 1.1 al 1.6, perdón, 6 niveles. Tenemos peligro de exposición en masa, el 1.2 significa peligro de proyección y peligro de explosión en masa. También el 1.3 que indica que el explosivo puede provocar además un incendio y puede generar también ondas expansivas u ondas de proyección. También el 1.4 indica que presentan un pequeño peligro en caso de ignición no deseada, es decir, si se prenden o se almacenan con sustancias inflamables podrían generar pues un riesgo. El 1.5 son sustancias insensibles que presentan peligro de explosión en masa, eso quiere decir pues explosiones grandes. Y el 1.6, que son objetos extremadamente insensibles sin peligro de explosión en masa, que son pues sustancias que no son tan fáciles de explotar, pero que tienen el riesgo de explosión. Entonces, esto aparece ahí. También en el sistema globalmente armonizado nos habla de 4 tipos de gases, que son los gases inflamables, los aerosoles, los gases comburentes y los gases a presión, que se señalan pues con la imagen que vemos ahí. Y digamos que la peligrosidad mayor que tiene es que generalmente los gases son a presión y pueden, además de tener un proceso de inflamabilidad, pueden generar también explosiones. Entonces, ese problema de la presión puede generar mayores riesgos. Con respecto a líquidos inflamables, tenemos 2 tipos. Hablamos del líquido inflamable que puede tener un punto de inflamación no superior a 93 grados, que pueden ser sustancias como sustancias también que se utilizan para el proceso de pintura, removedores, algunos solventes que pueden ser estables y otros que son menos estables. O también se hablan de líquidos pirofóricos, que son líquidos que, aunque sean en pequeñas cantidades, se pueden inflamar al cabo de 5 minutos en entrar en contacto con aire, es decir, algunas sustancias que simplemente por la exposición al aire o al oxígeno pueden ser inflamables. En el caso de los sólidos inflamables también tenemos sólidos que pueden ser sustancias pulverizadas, pueden ser granuladas o pueden ser pastosos, como lodos con concentraciones de hidrocarburos o lodos del proceso específicamente de la producción de oil and gas. O también tenemos sólidos que pueden ser, al entrar en contacto también con el aire, pueden generar una autoignición. Y en este caso pues también hablamos de algunas sustancias como los que ya mencionamos, sodio, potasio, cesio, francio, que son altamente reactivos con agua o con aire también. Y este mismo símbolo se utiliza para sustancias y mezclas que pueden generar algún tipo de calentamiento espontáneo. Entonces, alguna sustancia que pueda generar simplemente por contacto con aire, con algún tipo de energía o en el caso de pequeñas o grandes cantidades que se puedan generar en procesos de inflamabilidad. También tenemos sustancias y mezclas que están en contacto con agua y pueden desprender gases inflamables. Entonces, algunas sustancias que, por ejemplo, algunos hidróxidos, como el hidróxido de sodio o como el hidróxido de potasio, que cuando se les aplica agua se vuelven, pueden generar gases o pueden generar algún tipo de reacción de calentamiento. En este caso pues tenemos 3 criterios, tenemos criterio 1, 2 y 3, que habla acerca de
o bueno, y sin clasificación. Cuando no hay clasificación, quiere decir que a temperatura ambiente reacciona lentamente en contacto con el agua, de tal forma que el régimen máximo de emanación de gases es menor a 1 litro de kilogramo por sustancia por hora. Eso quiere decir, en caso tal que se moja muy poco, pero puede generar algún tipo de gas. También pueden generar gases de manera más rápida, es decir, con más contacto de esa sustancia con agua. Tenemos el 2, que en caso de entrar con mayor cantidad de sustancia con agua puede generar mayor gas. Y en el número 3, pues reacciona pues muy lentamente con el agua. Probablemente no genera muchos gases inflamables, eso es muy pequeñito, y entonces se clasifica con la categoría 3. Esto como tal en el sistema globalmente armonizado, aunque hay muchísimas otras características como yo les contaba hace un ratito, veámoslas otra vez de otras sustancias dentro de la señalización que pueden estar o pueden generar riesgo y requieren ser identificadas. Por ejemplo, como lo veíamos en este listado, tenemos varias sustancias, acabamos de ver pues explosivos, gases, líquidos y sólidos. Además también podemos hablar acerca de peróxidos que pueden generar algún tipo de reacción y sustancias que puedan ser corrosivas que también pueden ser identificadas pues, con este tipo de señalización o de pictograma que estuvimos conversando o exponiendo en este caso. Bueno, ya saliendo un poco del proceso de identificación o de la señalización de estas sustancias, hablamos también de la manipulación de residuos peligrosos. El Ministerio de Ambiente tiene una guía para el manejo de sustancias químicas, del cual pues aquí podemos ver una imagen. En este caso vemos que las recomendaciones es el uso de protección respiratoria, el uso de elementos de protección personal y el uso de indumentaria industrial precisamente para reducir el riesgo en la manipulación de esos residuos peligrosos. Los residuos peligrosos pues deben ser almacenados y separados también por su composición química, es decir, no se deben mezclar ácidos orgánicos con ácidos inorgánicos, no se deben mezclar sustancias corrosivas con sustancias no corrosivas, no se deben mezclar metales con no metales, sino que se deben separar con el fin de darle pues una clasificación adecuada y hacer el correcto registro ante el IDEAM con pues, los códigos que ustedes ya conocen para el manejo de residuos peligrosos. En el caso de los rótulos, hay una ley que es la Ley 55 del 93. Esa Ley 55 del 93 habla acerca de la manipulación de productos químicos y sustancias peligrosas. La Ley 55 del 93 indica que las sustancias que sean retiradas de su envase original y vertidas en otro tipo de empaque deben tener un rótulo. Ese rótulo puede tener una clasificación en FPA o puede tener una clasificación del Sistema Globalmente Armonizado de la ONU, dependiendo de lo que quiera orientar la empresa o el sector que vaya a hacer el tema de almacenamiento, pero no deben utilizarse envases de sustancias como alimentos o medicamentos. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden generar accidentes por el consumo equivocado de esos envases y por eso pues en la ley 55 previene que en el uso de sustancias químicas sugiera o suceda esta situación. En el tema de manipulación de residuos peligrosos también se habla del manejo de cargas. Generalmente estos embalajes son bastante pesados y pues hay unas normas específicas para en el tema de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de cargas. Entonces se limitan 25 kilogramos para hombres, 12.5 kilogramos para mujeres sin ayudas mecánicas y en el caso superior pues deben ponerse ayudas mecánicas en este proceso. Con respecto al tema del almacenamiento de residuos, generalmente en el almacenamiento de residuos, los residuos, como les dije anteriormente, deben ser clasificados o separados por tipo de composición o tipo de característica. Entonces, de esa forma se reduce el riesgo de generar un accidente como un incendio, una explosión, un accidente letal por la exposición de gases letales, etc. Entonces deben ser separadas y al ser separadas
se debe hacer una separación que incluya una matriz de compatibilidad. En el caso de lo que estamos viendo actualmente, estamos viendo una matriz de compatibilidad que está registrada con el Código de las Naciones Unidas. En este caso de las Naciones Unidas podemos ver los rombos o los pictogramas que hacen parte de Naciones Unidas y vemos cómo se entrecruzan las sustancias. Por ejemplo, para el color rojo que aparece en la diapositiva, por ejemplo para sustancias inflamables y sustancias explosivas, nos dice la matriz de compatibilidad que debe estar totalmente separado del tema de almacenamiento. Eso quiere decir que se deben poner en compartimentos o bodegas aparte, porque pues obviamente generan un mayor riesgo. El color amarillo podemos ver que pueden haber algunas sustancias que pueden estar dentro de la misma bodega, pero pues, totalmente separados. El color verde nos habla de lejos de, es decir, que pueden estar en el mismo compartimento o en la misma línea de la bodega de almacenamiento. Y el blanco, en algunos casos, se requiere revisar qué tipo de producto químico se tiene clasificado como misceláneo o si no se conoce la clasificación, se debe tener una especial precaución, en este caso para las sustancias que no se conoce su composición química. Obviamente todas las sustancias químicas, inclusive los residuos peligrosos, actualmente tienen hojas de seguridad o tienen tarjetas de emergencia o fichas de emergencia. Lo que se pide con el tema de almacenamiento de sustancias químicas es que existan hojas de seguridad. Las hojas de seguridad tienen 16 puntos específicamente y en esos 16 puntos la hoja de seguridad nos habla de la identificación de la sustancia, la identificación de los componentes, la identificación de peligros, qué primeros auxilios se deben tomar en caso de alguna exposición o accidente, cuáles son las medidas de lucha contra incendios, qué se debe hacer en caso de vertimiento accidental, qué hacer o cómo manipularlo y almacenarlo, es decir, si debo tener condiciones de elementos de protección personal especiales o un tipo de almacenamiento por compatibilidad, como ya lo vimos, un control en la exposición o la protección personal y qué propiedades además físicas y químicas tiene. Es decir, que en este caso me pueden informar cuáles son las propiedades químicas con el fin de ver si son tóxicos, si son sustancias reactivas. Tenemos también estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, eliminación y disposición de residuos, que obviamente eso depende de cada lugar, es decir, de cada país, pero en el caso de nosotros ya sabemos que el decreto 4741 nos da unos anexos que nos permite establecer cuándo es residuo peligroso y cuándo no. Información relativa al transporte, en este caso en las hojas de seguridad en Colombia encontramos que nos remiten al decreto 1609 del 2002 para el tema de transporte, qué información reglamentaria tiene, si tiene alguna información adicional legal o información adicional que se quiera proporcionar al usuario. Esos 16 puntos pueden precisamente contener la información que puede salvarle la vida a las personas que están en contacto en manipulación con residuos o con desechos peligrosos. Con respecto al tema de transporte de residuos peligrosos, como les mencionaba, el decreto 1609 del 2002 nos da unas condiciones de transporte especial. En este caso, se requiere que el vehículo cumpla con algunas condiciones o características específicas. Por ejemplo, nos dice que deben estar señalizados con el pictograma de la ONU o el sistema globalmente armonizado ahora. Además, debe aparecer el número ONU, que es un código en el cual esos cuatro dígitos se pueden consultar en el libro naranja o en el libro morado también ahora, y podemos verificar qué tipo de sustancias está transportando el vehículo. En algunos casos deben tener tanque de lixiviado, deben tener extintores en la cabina y en la parte de atrás, el conductor debe tener un curso de manejo de derrames y de emergencias, debe haber elementos de protección personal, equipos para la manipulación y la recolección de vertimientos accidentales, entre otras características pues, que nos dice la norma. En el caso también de sustancias o de residuos a la salud, en este caso en el decreto 1609 del 2002, nos especifica que
En este caso, los vehículos deben tener tanque de lixiviado porque se requiere que no se genere un tipo de residuo infeccioso y además líquido que pueda propagarse por la zona de transporte y pueda generar algún tipo de enfermedad adicional. También podemos hablar acerca de programas postconsumo. Como ya lo vimos en la norma, los programas postconsumo tienen el objetivo de seleccionar, de clasificar en la fuente ese tipo de residuos que pueden ser de características de peligrosidad, que ya las conocemos, pero además que pueden ser aprovechables. En algunos casos, algunos residuos pueden ser aprovechables, como en el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde algunos de sus componentes se pueden meter dentro del proceso industrial nuevamente o pueden ser reciclados debido a sus componentes como metales u otras sustancias. También en el caso de las baterías, como hace un rato les di el ejemplo, en el caso de las baterías, las sustancias como los ánodos de plomo, como el ácido sulfúrico, pueden ser aprovechados también dentro de la industria y se les puede dar un manejo adecuado. Pero también dentro de esa gestión de los programas postconsumo se establece que muchos de esos residuos que tienen toxicidad, que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y que no tienen ningún tipo de aprovechamiento, deben ser dispuestos o incinerados, dispuestos en una celda de seguridad o metidos dentro de procesos de incineración. También hay un proceso que se llama coprocesamiento, que es el proceso en el cual se pueden aprovechar algunas de estas sustancias químicas dentro de la composición y la formación del cemento. Entonces, veamos qué programas postconsumo existen actualmente de acuerdo con el Ministerio de Ambiente. Tenemos programas de plaguicidas, de envases de plaguicidas. Tenemos postconsumo de bombillas fluorescentes usadas, baterías plomo ácido, pilas usadas, medicamentos vencidos que se encuentran en las farmacias y en las droguerías, computadores e impresoras en desuso, llantas usadas, entre otros, ¿no? Aquí no están todos los sistemas o los programas postconsumo, pero pues hay varios que se encuentran dentro de los supermercados y nosotros podemos llevar este tipo de sustancias que pueden generar algún tipo de daño. ¿Qué aprovechamiento se puede dar? Por ejemplo, algunas sustancias se pueden utilizar como combustible en el caso del aceite usado, en el cual primero se hace un proceso de limpieza y de modificación o de eliminación de productos potencialmente letales como los metales pesados, y también pueden generar energía. Estos son utilizados precisamente como aceites de calderas en algunos casos. También existen otras sustancias que son altamente aprovechables, como la recuperación y la regeneración de solventes o disolventes. Eso para el caso de las industrias gráficas. Existen varias empresas en el país que recogen esos solventes que ya han sido usados, como barzoles, tinners, etanoles, hexanos, etc. Sustancias que pueden ser nuevamente ingresadas dentro del proceso de la cadena productiva sin darle una disposición final. También pueden haber recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes, otras sustancias orgánicas que pueden ser derivados o no de hidrocarburos. Pueden haber recuperación de metales y compuestos metálicos, como en el caso de los elementos de aparatos eléctricos y electrónicos de línea blanca o de computadores e impresoras. También pueden haber recuperación de materias inorgánicas, como algunos lodos se pueden utilizar para producir sales como carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, nitratos, que pueden ser metidos nuevamente dentro de los procesos industriales. Regeneración de ácidos o bases, es el caso en el tema de las baterías plomo ácido, en el cual el ácido sulfúrico es nuevamente regenerado y utilizado para procesos industriales o para esa celda galvánica de producción de energía. En el caso de recuperación también de componentes utilizados para reducir la contaminación, ahí entra pues un grupo bastante grande, se denomina como R7. Tenemos la recuperación de componentes provenientes de catalizadores, como catalizadores de vehículos que reducen digamos que emisiones atmosféricas y pueden ser regenerados y reutilizados, o sistemas de absorción o sistemas también
de tratamiento de algunas sustancias químicas. Tenemos la reutilización de aceites usados, como ya se los mencioné, tratamiento de suelos para el beneficio de la agricultura o el mejoramiento ecológico. Aquí estamos hablando específicamente de suelos que pueden recibir lodos que no tienen condiciones de peligrosidad porque se hizo un proceso de digestión anaerobia que pasó la etapa de termogénica y agotó todo este tema de patógenos que pueden generar algún tipo de daño en el suelo. Después de que se genera o se reduce la toxicidad de esos lodos, es posible utilizarlo también para el tratamiento de la agricultura, en el caso pues del proceso de compostaje o de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. La reutilización de materiales residuales resultantes de cualquier operación, ¿cierto? Puede aparecer ahí, o intercambio de desechos de esas operaciones. Es decir, yo puedo generar un lodo en un proceso galvánico, un proceso de recubrimiento electrolítico, y después otra industria puede transformarlo en una sustancia como una sal inorgánica, y en este caso también es permitido ese proceso de aprovechamiento para el Ministerio de Ambiente. ¿Cuántos de estos residuos se aprovechan en el país? Tenemos que el 83% de los residuos aprovechados se realizan por medio de terceros, es decir, no lo aprovecha directamente el generador, y el tipo de aprovechamiento que más se utiliza sigue siendo la regeneración o la reutilización de aceites usados. Como lo vimos inicialmente, pues producimos una cantidad muy importante de hidrocarburos o de mezclas de aceites o de emulsiones, aceite, agua, etc. Pero en este caso se sigue haciendo un aprovechamiento importante del 83% de ese tipo de residuos, es su mayoría. ¿Cómo se hace el tratamiento de disposición final? Como ya lo hablamos, el tratamiento de disposición final puede hacerse como un tratamiento térmico con combustión, un tratamiento térmico sin combustión o un tratamiento químico. En este caso, cuando hablamos de tratamiento térmico con combustión, estamos hablando de incineración. Dentro de los procesos de incineración están los incineradores de residuos o están los procesos también de coprocesamiento, como les decía, que pueden ser algunas sustancias metidas o generadas como un insumo dentro del proceso de fabricación de cemento. Tenemos el tratamiento térmico sin combustión, que son los autoclaves. Dentro de los procesos de autoclaves se utilizan específicamente los residuos, sobre todo de salud, pero que no son órganos, es decir, por ejemplo, sábanas, catéteres que pueden tener algún tipo de contaminación con fluidos, pero no órganos como tal. Tenemos también un proceso de microondas, que también el microondas puede tener temperaturas que pueden eliminar todo el tema biosanitario. Entonces, en este caso, el autoclave y las microondas se utilizan muchísimo para el proceso de desactivación biológica. Y el tratamiento químico, que pueden utilizarse algunas sustancias, ¿cierto?, como residuos hospitalarios, residuos eléctricos y electrónicos, de pronto inactivación química de algún tipo de residuo que pueda generar alguna toxicidad, como el plomo y el mercurio, que pueden ser contenidos antes de aplicarse la celda de seguridad dentro de materiales como carbonato de calcio, como yeso, que pueden ser previamente, pues digamos que tratados para disposición. Ya al finalizar, después de estos tratamientos, cuando se obtienen cenizas o cuando se obtienen algunos residuos como esos residuos de desactivación por autoclave o por microondas, o se pueden hacer transformaciones químicas o estabilizaciones químicas de los residuos, en algunos casos se hace, o en su mayoría de esos casos, se hace la disposición final en celdas de seguridad. Como podemos ver en la imagen, pues en las celdas de seguridad se establece el tipo de relleno tipo en área, que es un tipo de relleno en el cual se abre una pequeña zanja y puede subir hasta alturas aproximadamente de 12 metros, si lo recordamos dentro de la información que hicimos en el tema de diseño de rellenos.
y este es el más utilizado en el tema de residuos o de disposición en rellenos de seguridad. De acuerdo con el informe que le entregó el Ministerio al convenio de Basilea, tenemos unos resultados del 2017 en el cual vemos que parte de los residuos fueron aprovechados, se ven las barras azules, en la barra naranja algunos residuos recibieron tratamiento y otros residuos en las barras grises tenemos que fueron dispuestos en celdas de seguridad. En este caso pues tenemos el 91.637 toneladas en el 2017 fueron aprovechadas, 296.502 fueron tratadas y dispuestas como tal. La disposición final de rellenos de seguridad lo recibieron 122.665 toneladas de residuos en ese año. Eso es como tal el informe. Bueno, creo que ya terminé, ya llegamos al final de la presentación. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda, si tienes alguna pregunta, Lady, con respecto al tema. Si las cenizas son de residuos peligrosos, sí se debe hacer disposición final en celda de seguridad. En algunos casos las cenizas también se podrían aprovechar para el proceso que te digo de coprocesamiento. En algunos casos, dependiendo del tipo de composición de las cenizas, se pueden ingresar en la fabricación del cemento, pero en su mayoría las cenizas se disponen en relleno de seguridad cuando son peligrosas. Cuando son cenizas de combustión, como por ejemplo las calderas, en este caso esas cenizas sí se les puede dar otro tratamiento diferente porque son cenizas de combustión de materiales celulíticos que no son peligrosos. Entonces en ese caso esas cenizas pueden ir a relleno convencional, solo en ese caso. Bueno, Lady, sí. Como terminamos en este momento, yo le había contado a Milena que la idea es que como mañana tenemos otra clase virtual, la idea es que ojalá todos tus compañeros, ya te respondo la pregunta, como todos tus compañeros estén presentes, o sea que si puedes comunicarte con ellos y pedirles por favor que se conecten, porque si la idea es que mañana ustedes hagan las presentaciones finales del documento que tenía cada uno. Entonces en esas 2 horitas vamos a poner las presentaciones, les vamos a dar entrada al micrófono para que ustedes hagan una exposición de las presentaciones. Entonces, para que no se vayan a quedar sin esa nota, porque pues hace parte de la nota final, tú ya sabías. Ok, pero bueno, conmigo creo que se ven a las 11. Creo que es a las 11 que ustedes se ven conmigo. Espera que mire mi cronógrafo. Sí, a las 11, listo. Entonces, a esa hora pues haríamos la presentación y en este caso pues ustedes son los que hacen, digamos que las exposiciones finales. Ahora sí, con respecto al tema de los medicamentos vencidos, que cómo se pueden tratar o reutilizar. Bueno, la mayoría de medicamentos vencidos no se pueden reutilizar. De pronto los embalajes de esos medicamentos que son esos embalajes de plástico sí podrían ser aprovechados o reutilizados porque en su mayoría pues están hechos de polietileno de alta densidad o en algunos casos algunos pueden estar hechos en polipropileno, pero como tal los medicamentos vencidos por lo general se destruyen, se incineran o se llevan a celda de seguridad, pero por lo general se incineran para reducir el riesgo no solo de que sean vencidos, sino que sean reutilizados y puedan
pues pongan en riesgo la salud humana. Entonces, y en ese caso, por lo general, los laboratorios lo que hacen es incinerarlos. Listo, Lady. Entonces, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Le dices, por favor, igual ahorita les voy a enviar un correíto a todos sus compañeros informándoles pues que la sesión mañana es a las 11 y que vamos a hacer el proceso de presentación de sus diapositivas. ¿Listo? Listo. Bueno, muchísimas gracias, Lady. Nos vemos entonces mañana. Que estés muy bien. Un abrazo.